La Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona le ofrece la presente grabación por gentileza de don José Grau y de su esposa doña María Beltrán. Le invitamos a visitar también la página web josegrau.es. Deseamos que Dios le bendiga. La última moda en teología se llama teología de la liberación. Con la ayuda del Señor vamos a dar un ciclo de 3 conferencias sobre ese tema. Supongo que la mayoría de hermanos y de cuantos estáis aquí estáis al menos un poco al corriente de lo que ha significado, de lo que significa el movimiento especialmente en Sudamérica, pero también por la influencia que está teniendo en todo el mundo, de manera especial en los ámbitos cristianos. Hemos oído en los medios de comunicación, en televisión, en la radio, en la prensa, últimamente un documento aclarador de la Curia de Roma para fijar las posiciones, para aclarar, para puntualizar. Por supuesto es en la medida en que estéis al corriente de ese tema que se os va a hacer más o menos inteligible. Yo le pido a Dios que me dé simplicidad en la exposición, sobre todo por amor a los hermanos, si acaso sea la primera vez que oyen hablar de esto. En primer lugar, vamos a ver hoy, esta tarde, qué es la teología de la liberación. El próximo día, un análisis crítico a la luz de la Biblia de lo que es la teología de la liberación. Y una tercera y última conferencia, ¿existen alternativas bíblicas a la teología de la liberación? Como ya he dicho, la teología de la liberación comenzó en América Latina y se está extendiendo por todo el mundo. Ahora, definir qué es presenta un buen número de dificultades, porque en realidad no se trata de un sistema, de una escuela fija, coherente, lógica, estructurada y sistemática. Y por otro lado, está en constante evolución. De manera que uno siempre corre el peligro de hacer la caricatura, de ser superficial. Y por supuesto, cuando uno intenta dar el resumen, una idea global, siempre se corre el peligro. El peligro de simplificar. Soy consciente de ello y pido ya disculpas de antemano. Quizás sería más adecuado hablar de teologías de la liberación. Es muy significativo que el documento de Roma, por el cual se ha tratado de poner los puntos sobre las is, al menos desde el punto de vista de la Iglesia Católica Romana, habla ya de varias teologías de la liberación. Y es correcto, pero nosotros no podemos entretenernos ahora entrar en detalles de cada una de ellas, sino que tenemos que buscar aquello que constituye el denominador común, aquellos acentos idénticos que encontramos en todas las corrientes. Y creo que hay por lo menos 6 características que son comunes a cualquiera de las manifestaciones que toma esa corriente hoy día. En primer lugar, es una teología hoy, al menos hoy, predominantemente católica romana, a pesar de las aportaciones que algunos teólogos evangélicos también han hecho, de manera especial en los comienzos, a pesar incluso de un hombre como el alemán Moltmann, cuya aportación siempre es muy interesante porque viene a ser como un correctivo, a los excesos de la teología de la liberación. En segundo lugar, una característica muy esencial de esa corriente es que no es especulativa, sino que es práctica. Es decir, parte de la realidad social y a partir de ella intenta edificar todo un sistema, toda una doctrina, toda una teología, toda una escuela. Es decir, a partir de las realidades concretas, el entorno económico y social que rodea a estos hombres, que en el caso concreto y particular es en Hispanoamérica. Es decir, el punto de arranque no es la especulación, la teoría,
sino la situación concreta en que se encuentran estas personas. En tercer lugar, es una teología vinculada mayoritariamente, hay excepciones, pero la mayoría de las teologías de la liberación están vinculadas al análisis marxista de la sociedad. En cuarto lugar, establece una relación muy estrecha, cuando no una identificación entre la salvación espiritual y la liberación económica, social, política. En quinto lugar, el esquema de salvación que aparece siempre en el trasfondo es católico romano, es escolástico incluso, más acorde a veces con Trento y con la Edad Media que con nuestra época. Aquí hay lo vamos a ver, espero, en el curso de estas reflexiones, hay una contradicción, porque por un lado se presenta como un movimiento muy progresista y sin embargo se nutre, al menos en este aspecto de la soteriología, la doctrina de la salvación, se nutre del sistema católico romano. No tiene apenas influencias protestantes o reformadas, lo cual quiere decir que no tiene en este aspecto de la soteriología ningún aporte escriturístico, al menos tal como lo entendemos nosotros. En sexto lugar, se da en ella un cierto universalismo, es decir, que al final todos los hombres son salvos y que no hay tal cosa como perdidos y salvos. Es evidente que esto se da más en unos que en otros, y ya digo, uno siempre corre el peligro de simplificar, pero estoy hablando de las características que son comunes y que encontramos en casi todos los movimientos. Bien, también una aclaración. No cuestionamos la sinceridad de los teólogos de la liberación, ni de sus seguidores, en absoluto. Ni tampoco las causas, los motivos que les llevan a formular esta escuela de pensamiento y su praxis o todas las actitudes que se derivan de ella. No juzgamos la sinceridad de nadie. Simplemente creo que tenemos que analizar un pensamiento que invita además a una acción y ver si la palabra de Dios es conforme o disconforme. Quizá como la fecha de nacimiento podría darse, algunos han dado, de ese movimiento el año 1968. En la conferencia de obispos católicos de Medellín, en Colombia, entonces parece ser que el catolicismo de Hispanoamérica cobró conciencia de la realidad de miseria, de atraso, de injusticia que había en el continente aquel. Y de pronto toda una serie de hombres, de teólogos, de laicos, de obispos, se aprestan a dar una reflexión y a decir que aquella situación es intolerable. A partir de aquí surgen toda una serie de obras, aparecen unos hombres, Gustavo Gutiérrez, con una obra que lleva el título de la Teología de la Liberación, luego los dos hermanos Boff en el Brasil, y así toda una serie de nombres, que estos días justamente han aparecido en la prensa, en la televisión, quizá vosotros mismos los habéis oído o habéis leído acerca de ellos. Y ahora voy a hacer un resumen de sus declaraciones para que nos situemos en el tema, dar como unos flash para que nos demos cuenta de cuál es el pensamiento, cuáles son los sentimientos de estos hombres. Así, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez, que estuvo en Madrid en agosto y en septiembre, dice: ¿cómo hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente? ¿Cómo anunciar el Evangelio en medio de instituciones que llevan el sello de la muerte? Entonces él dice que las causas del mal son estructurales, que están alojadas en sistemas concretos, políticos, sociales y culturales, y que, por consiguiente, el Evangelio ha de romper estos sistemas, porque al denunciar el pecado ha de denunciar estos sistemas. Entonces dice: Sudamérica es un continente mayoritariamente cristiano, pero también mayoritariamente explotado. Bueno, aquí podemos ver que se hace una identificación entre los bautizados y los cristianos. Hispanoamérica es un continente cristiano, pero lo que llama nuestra atención es que se reconoce
que es también un continente explotado. Yo cuando leía esto me hacía una pregunta. ¿Puede ser tan cristiano si es tan explotado? Hay también las declaraciones de Boff, Leonardo Boff, el cual en estos días ha hablado muy claro. El 5 de octubre, él dice: no conozco ningún teólogo de América Latina que no tenga el marxismo como punto de referencia junto con el Evangelio. El enemigo real de esta hora es el capitalismo. También condenamos, por supuesto, los totalitarismos de izquierda, pero no con el mismo radicalismo. Entonces él habla de Cuba y dice que sería ideal que la fe se infiltrara en el socialismo. Pero claro, él admite, allí el sistema es tan férreo que existe el peligro de la manipulación, ya que todo está controlado y dominado por el Estado. Estoy en contra de la violencia, dice, pero sobre todo contra la violencia de los opresores. La Iglesia siempre ha justificado la revolución ante una opresión insoportable. Es decir, él trata de justificar la violencia. Luego hay otro que estuvo hace unos días, no sé si una semana, un par de semanas, aquí en Barcelona, John Sobrino, al cual el periódico New York Times ha considerado que juntamente con Boff es hoy día uno de los representantes más conspicuos del movimiento. Y entonces, él también nos dice que en América Latina la realidad es un mundo de miseria, de pobres, en donde no solamente los pobres no tienen el mínimo, sino que son conducidos a la muerte por sistemas injustos. Es un cardenal de Brasil, el arzobispo Arns, dice: la teología de la liberación en América del Sur es un río como una corriente incontenible. Es una corriente a la que no se le pueden colocar diques de contención si no se quiere generar una ideología de la revolución y la violencia mucho más radical. Entonces él continúa y dice: el rechazo absoluto de las reformas sociales aboca al pueblo a la rebelión armada. La intervención de la Iglesia ha abierto un resquicio de esperanza que ha dado la paciencia al pueblo oprimido. Sin la teología de la liberación en el Brasil, hoy día nos encontraríamos como en América Central, se refiere a Nicaragua y El Salvador. Entonces concluye el cardenal arzobispo de Sao Paulo, dice: la Iglesia en su Sudamérica repudia por un igual el socialismo dictatorial y el capitalismo craso, el capitalismo que explota a cientos de miles de personas hasta la muerte por inanición. La Iglesia, y entonces él dice por su cuenta, la Iglesia, tanto la católica como las protestantes, busca en América del Sur la alternativa tanto a un tipo de capitalismo como a la dictadura socialista y al marxismo. O sea, aquí ya podemos ver una discrepancia, porque Boff habla de una manera, en cambio el cardenal, que es una autoridad encima de Boff, ya tiene una opinión que se aparta un poco. Bien, podría dar, todavía tengo más citas aquí. Por ejemplo, una muy interesante es Monseñor Vega, que es el secretario de la Conferencia Episcopal de Sudamérica, el cual se muestra muy crítico en contra de los teólogos de la liberación, porque dice: estos hacen alianzas con sistemas que son teológicamente materialistas y ateos, y ciertamente más esclavizantes que la mera explotación económica. Entonces habla de los sacerdotes en Guatemala, en Nicaragua. No sé si sabéis, supongo que muchos sí lo sabréis, estáis informados, existen dos iglesias en el seno de la Iglesia Católica, una iglesia que todavía es fiel a Roma, pero existe otra que se llama la Iglesia del Pueblo. Y entonces el problema que tiene la jerarquía allí es volver a unir estos dos grupos, porque dice: los sacerdotes pertenecientes a la Iglesia del Pueblo obedecen más ciegamente las órdenes del partido que manda en Nicaragua que no las órdenes que se reciben desde Roma. Como podéis ver, también aquí entra un poco, y luego hablaremos de ello, la cuestión de poderes
de competencias. Bueno, y por último os doy la palabra del Papa, que al fin y al cabo es el jefe de esta iglesia, de donde ha surgido con fuerza el movimiento, el cual ha dicho muy recientemente, el 5 de octubre, el imprescindible clamor de la justicia y la necesaria solidaridad con el pobre, por supuesto, son dignos de toda nuestra atención, pero no necesitan hipotecarse a ideologías extrañas a la fe, como si fueran estas las que guardan el secreto de la verdadera eficacia. Bueno, podéis ver, por todo lo que os acabo de decir, cómo aquí vemos la política y la religión mezcladas. Podéis verlo, es evidente. Y podríamos hacer varios análisis de la teología de la liberación. Uno podría ser el enfoque político, que sería muy interesante. Yo solamente voy a tratarlo de manera muy rápida porque creo que este tampoco es el lugar de tal enfoque. Aquí nos interesa más el aspecto teológico o religioso o espiritual. Pero, sin embargo, es imposible hablar de un fenómeno como la teología de la liberación sin hacer ninguna clase de referencia al factor político que está en medio de ella. Y voy a leeros, porque considero que son muy claras, las palabras de un gran escritor, Vargas Llosa, del Perú, uno de los más grandes escritores de lengua española en estos días, un peruano, que vive las situaciones de Sudamérica, y dice lo siguiente. Le hacen una entrevista y le preguntan: ¿qué opina usted de la teología de la liberación? Su respuesta va directamente a la mezcla de política y religión en estas cuestiones. La vinculación entre religión y política está muy arraigada en Hispanoamérica, es la contestación del escritor. El fenómeno concreto de la teología de la liberación hay que verlo desde dos puntos de vista. La Iglesia Católica en Hispanoamérica ha estado tradicionalmente vinculada a los poderes establecidos y ha sido el soporte espiritual de todo un sistema de explotación indiscriminada. En este sentido, la teología de la liberación, por supuesto, viene a ser un factor positivo, como crítica de estas posiciones tradicionales de la Iglesia Católica Romana, como toma de conciencia de la problemática social, como expresión de la necesidad de una concordancia entre lo que se cree y lo que se hace. Pero cuidado, dice, hay otra dimensión. Y esta segunda dimensión es que la teología de la liberación, en definitiva, es la continuación de la tradicional complicidad entre poder y religión en Hispanoamérica. La utilización de la religión al servicio de ideologías totalitarias. Y en este aspecto la considero extremadamente peligrosa. O sea, él reconoce, por un lado, todo lo que de positivo hay en el hecho de que, por fin, al cabo de 4 siglos, los católicos han abierto los ojos y se han dado cuenta de que están rodeados en un país de miseria, un continente de miseria. 4 siglos es mucho tiempo, pero bueno, si al cabo ya se han despertado, aleluya. Pero dice este escritor, pero corremos el peligro de que ahora esto se convierta en un nuevo escolasticismo. Una vez más, la religión al servicio de una idea política. Para Vargas Llosa, la teología de la liberación forma parte de la herencia de lo que él llama los años del mito de las ilusiones, la década que comienza en el mayo del 68 y para él sigue durante toda la década de los 70. Una de las cosas que llama la atención es por qué en Roma no dijeron nada hasta 1984. Si la fecha de nacimiento es 1968, y yo recuerdo que en el 79, hace 5 años, en Madrid, en las conferencias de las asambleas de hermanos, me pidieron que hablara de ese tema. Y recuerdo que hace 5 años el problema era que no encontraba ninguna autoridad, ninguna declaración dada por Roma. Es decir, Roma callaba, dejaba hacer. Hoy sí, al cabo de 5 años ahora, tengo aquí los textos de lo que ahora Roma dice, de lo que empieza a decir. Pero durante 15 años Roma no ha dicho nada y ha dejado hacer. Bueno, no olvidemos una cosa. Alguien ha dicho, y no una persona sino muchos, que en Latinoamérica hay 2 cosas oficiales:
la pobreza y el catolicismo romano. Eso no lo digo yo. Eso lo dicen los sociólogos, los historiadores. Y claro, ahora viene el despertar. Pero ahora aparece en escena un nuevo elemento. La Iglesia Católica Romana en Latinoamérica siempre ha sido aliada del poder, que es el responsable de la situación. Pero de pronto se dan cuenta de que el futuro pertenece seguramente a otras ideologías, el futuro ya no permite este estado de cosas, y entonces se buscan otras alternativas. Es un hecho el deterioro constante de la imagen, la pérdida de imagen de la Iglesia romana en Sudamérica durante los últimos años. Pero en cambio también es evidente el prestigio nuevo que toman debido a la teología de la liberación, debido a los sacerdotes que saltan a la guerrilla y que se han colocado en una situación que es completamente la contraria, la opuesta a la que hasta ahora había tomado esta Iglesia. Y entonces nos encontramos con situaciones tan sorprendentes como el hecho de que en el Brasil los obispos tienen como amigos a los teólogos de la liberación. En Nicaragua hay teólogos de la liberación que son un ministro de Cultura y un ministro, no sé si de Asuntos Exteriores o de otro cargo. Y mientras tanto en la Argentina 30 obispos son culpables de haber colaborado con la dictadura militar, que, ya sabéis, fue responsable de tantos y tantos atropellos. Esto lo ha publicado el día 12 de octubre en los periódicos en este país. Que en el informe oficial que fue redactado en Ginebra por la organización de Pax Christi Internacional, juntamente con Amnistía Internacional, en la lista de responsables, de personas responsables de las desapariciones, de los interrogatorios e incluso de las torturas realizadas en la Argentina, hay más de 30 obispos. Pero esto no nos extraña, el panorama es confuso. Aquí mismo en Barcelona, hace 15 días, en La Vanguardia, había una entrevista a un jesuita que es el director de un centro que se dedica a formar empresarios católicos. Este hombre dice que tienen también un departamento en Estados Unidos, 500.000 estudiantes han pasado por las aulas de esta organización, y que los jesuitas forman a empresarios. Bueno, para decirlo en términos sencillos y corrientes, forman a capitalistas o a los que fomentan el capitalismo. Y mientras tanto, este señor, cuando el periodista le pregunta, ¿y qué opina usted de la teología de la liberación? Oh, es fantástico, a mí me gustaría mucho estar allí también. Yo francamente no lo entiendo. Quizás que soy una persona rara, el cerebro mío no da para más, pero yo no lo puedo entender. Que una misma persona prepare a empresarios y diga que también le gustaría estar preparando a los guerrilleros en Latinoamérica. Yo no lo entiendo. Pero la cosa es así. Ahora bien, lo que es evidente es que Roma dejó hablar, dejó hacer, dejó actuar y no dijo nada, porque tal como he dicho, la pérdida de imagen quedaba compensada con la nueva imagen que está dando la teología de la liberación. Recuerdo que hace 3 o 4 años estuvo aquí el secretario de la Alianza Evangélica Internacional, estuvo hablando con don José María Martínez y conmigo, y el hombre llevaba un entusiasmo por el catolicismo romano que nos extrañaba a nosotros. Y le decíamos, pero usted no sabe lo que es el catolicismo romano en su esencia. No le hablo de fulano o mengano, de un católico simpático, de un obispo que puede ser una persona excelente. Le hablo del sistema como sistema, lo que ha sido durante 20 siglos. Es una institución de poder. Pero él solo veía una cosa, veía la teología de la liberación y veía a sacerdotes sinceros, que sienten pues la situación de miseria en que se encuentra América Latina y con ingenuidad se lanzan a cualquier alternativa, sea la que sea. Entonces él veía esta nueva imagen. Pero claro, entonces resulta que un continente que pide alternativas, que quiere algo nuevo, porque está cansado de las injusticias, es el campo de dos colosos, marxismo y catolicismo.
Y seguramente la Iglesia Católica pensó que podría utilizar el marxismo en su beneficio. Pero en Nicaragua, y esto es sintomático, cuando estuvo el Papa, al hombre no le gustó el recibimiento que se le hizo, ni menos el trato que se le dio. Porque él pensaba que utilizaría la revolución en Sudamérica en su beneficio, pero se dio cuenta que los revolucionarios están utilizando el catolicismo romano en su beneficio. Entonces aquí es el juego del ratón y el gato. Y Roma será cualquier cosa, pero lo que no será nunca es un ratón. Jamás. Y eso de que le hagan ser el ratón, eso no lo acepta en absoluto. Pero en Roma se dice, a lo mejor en Latinoamérica el futuro pertenece al socialismo. ¿Por qué no adoctrinar a los antiguos confesores de los terratenientes para que se conviertan así en los ideólogos del pueblo, los ideólogos del partido? Esto es lo que se había pensado. Al fin y al cabo, en siglos pasados, Roma bautizó a Aristóteles, un pagano, y lo incorporó a su sistema. ¿Por qué no puede hacer lo mismo con Marx e incorporar el marxismo? Las tragaderas de Roma, y eso lo digo como historiador, cualquiera que conozca la historia de la Iglesia Católica Romana tiene abundantes ejemplos de ello, son enormes, las tragaderas son enormes. Con tal que no se toque una cosa, la hegemonía, el poder, la autoridad absoluta del Vaticano. Bien, ese es el aspecto político, pero no voy a entrar más, quizás me he extendido incluso demasiado, porque creo que lo nuestro es otra cosa. Pero sin embargo sirve de telón de fondo, de marco, para que entendamos todo el sistema, la situación en que nos encontramos. El planteamiento que hace desde el punto de vista teológico la teología de la liberación es el siguiente. Gustavo Gutiérrez dice: ¿qué significa ser cristiano en América del Sur, en un contexto de opresión? La teología de la liberación no ofrece tanto un nuevo tema para la meditación como un nuevo sistema de hacer teología y praxis. Y prosigue, es una teología que no se para en la reflexión sobre el mundo, sino que más bien trata de ser una parte del proceso a través del cual el mundo tiene que ser cambiado. Quienes sepan filosofía contemporánea reconocerán el eco de estas palabras. Hay el enfoque de un hermano nuestro, René Padilla, porque me olvidaba decir una cosa. No pensemos que los evangélicos en América del Sur han permanecido indiferentes a la situación de su continente. Cualquiera que haya seguido o que tenga incluso en su casa la colección de la revista Certeza puede ver en muchos de los números de los años 60 y 70 las reflexiones críticas muy agudas, muy buenas, la mayoría de ellas, tanto de los excesos del sistema que impera en América Latina como del marxismo, lo cual les ha valido a los evangélicos recibir golpes y las bofetadas de todos lados. Pero digo esto para que tengamos en cuenta que hay una teología evangélica en América Latina, que incluso yo situaría en la prehistoria de la teología de la liberación, es decir, mucho antes de que surgiera este auge de la teología de la liberación. Lo que pasa es que no ha recibido el eco, los medios de comunicación no la han aupado, y por otra parte, pues indudablemente en Hispanoamérica es minoritaria. Ahora, René Padilla, uno de los hombres representativos, quizá el mejor teólogo evangélico en América del Sur, dice: no tenemos otra alternativa más que tomarnos muy seriamente las realidades socioeconómicas que forman nuestro entorno concreto. Y si algo tenemos que aprender de la teología de la liberación, es esto: que la teología no cumple su cometido a menos que influya y afecte a la vida del pueblo y a la marcha del mundo. No fue este el impacto del cristianismo primitivo, de la reforma del siglo XVI, de los grandes avivamientos. No somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Sobre esto creo que no debiera haber dudas. Ahora, el problema estriba en cómo llevar a cabo, de qué manera ser sal y luz, cómo se coadyuva a la libertad, a la liberación. ¿Qué enseña la historia?
¿Cómo hemos de dar una colaboración? ¿Qué clase de colaboración? ¿Cuál es nuestra aportación específica? Bueno, algo de esto seguramente diremos en la tercera conferencia, cuando hablemos de la alternativa bíblica. Ahora voy a hacer, de manera muy rápida, el tiempo está pasando, algo que de hecho es ya como una introducción al tema, para el próximo día, el análisis crítico, el análisis tanto sociológico como bíblico. En primer lugar, orígenes y motivaciones, causas de la teología de la liberación. Leonardo Boff escribe: el contexto en que ha brotado el tema de Cristo el libertador es el hecho brutal y clamoroso de la inhumanidad en la distribución de los bienes necesarios para la dignidad de la persona, que sufre la gran mayoría del pueblo hispanoamericano. La teología de la liberación se compromete con la liberación económica, social y política de los grupos oprimidos y pretende abarcar el alcance teológico de la liberación de las masas de nuestro continente. En otras palabras, el contexto de opresión potencia la idea de liberación y lleva a la teología latinoamericana a magnificar a Jesús como el libertador, el liberador, político, económico y social. Esa teología supone y depende de una práctica social que busca romper el contexto de esclavitud de estos países. Bueno, aquí tenemos los motivos, los orígenes. Con mucho de ello, por supuesto, podemos estar de acuerdo. Yo pienso que no debe haber ni un solo cristiano, independientemente de cuáles sean sus ideas, en política, en economía, que sea insensible ante las situaciones de miseria, de dolor, de injusticia. Todo cristiano, creo que hemos vivido el sentimiento de la rebeldía, el sentimiento de sentirnos heridos por las injusticias, por las situaciones de miseria que se pueden hacer en otros. Ahora bien, cuando nosotros leemos o escuchamos o preguntamos a los teólogos de la liberación, vemos una mezcla de grandes verdades con grandes errores, al menos desde el punto de vista de una teología bíblica. Grandes verdades con grandes errores. Buenas intenciones, muy buenas intenciones, y seguramente montones de buena fe, pero también de peligrosa utopía. A veces, no siempre, pero a veces, el diagnóstico que se hace de las situaciones es muy real, es muy interesante. Pero luego uno comprueba una gran ingenuidad en los remedios que se ofrecen. De ciertas realidades solo se ve lo negativo. En cambio, de la utopía solo se ve el ensueño, el ideal, que todavía no ha sido comprobado. Por otra parte, es una teología confusa, es un mar muy difícil, aquel en que nos invita a navegar, al menos a los creyentes bíblicos, porque uno se encuentra constantemente con expresiones como conversión, reino de Dios, paz, justicia, amor. Bueno, a esto somos sensibles, ¿no? Y creo que entendemos algo si leemos nuestra Biblia. Pero no siempre se le dan a las palabras y a los conceptos el significado bíblico que tienen. Y este es el punto en el cual hay que ir con más cuidado. Tenemos por otra parte que se utiliza la Biblia, pero también la teología escolástica, que a mi juicio es antibíblica 100%. Tenemos por un lado que se presenta un cierto progresismo teológico y por otro lado se bendice la religiosidad popular, que en lenguaje simple son las supersticiones del pueblo. Y en Sudamérica está lleno de supersticiones. Seguramente muchos de vosotros os acordáis que en la década de los 70, entre el 65 y el 75, en la Iglesia Católica Romana hubo un movimiento muy hermoso, el movimiento progresista, que estaba muy en contra de todas estas actitudes de lo que se llama la religiosidad popular, porque se decía que había entrado demasiada superstición. Eso ha cambiado totalmente. Roma no quiere que se revisen nada más, porque ahora los teólogos de la liberación nos dicen que en esa religiosidad popular, y no entro en los detalles, todos ya sabemos lo que es, además se ve muy a menudo también en televisión, la religiosidad popular en el Brasil, en México, en todos estos países. Esta religiosidad popular, dice, está cargada
de elementos que se consideran ahora que son positivos. Por supuesto, desde la luz de la teología escolástica es verdad. Desde la teología bíblica no es verdad. Rigor, pues, en el diagnóstico de los males, pero, repito, ingenuidad en buscar los remedios utópicos. Y, sobre todo, lo que veo es un nuevo escolasticismo. Y aún más, un nuevo clericalismo. Porque eso también uno lo detecta en el ambiente. Si uno, por más revolucionario que sea, por más inquieto que sea, por más progresista que sea, no está de acuerdo con la teología de la liberación, ya le meten el San Benito de derechas, retrógrado, facha, carca, etcétera, etcétera. Lo cual significa un nuevo clericalismo y un nuevo escolasticismo y una nueva intolerancia. Ahora, si una teología de la liberación tiene que servir para algo, creo yo, es para liberar. Liberar. Y liberar, entre otras cosas, la tolerancia, el diálogo, la comprensión, y no encerrarse en posiciones dogmáticas. Bien, esto en cuanto a motivaciones, pero todavía nos quedan 5 minutos, para entrar en algo que viene a ser consustancial con la mayoría de los movimientos de la teología de la liberación. Algunas de las características. Confusión de pueblo de Dios con la humanidad. Para una persona que ha conocido el Evangelio en las páginas de la Biblia y que es un cristiano bíblico, hay una diferencia entre la humanidad y el pueblo de Dios. No que el pueblo de Dios no sea humano, pero en el sentido de que el pueblo de Dios es esta porción de la humanidad redimida por Cristo y que el Señor la ha llamado con la vocación de servirle y de anticipar con su conducta, con su actividad, con su proclamación, el reino que viene. Pues en la teología de la liberación no hay dos historias, la humanidad y el pueblo de Dios. Hay una sola historia. Os voy a leer un texto de un teólogo de la liberación. No hay dos historias, no hay dos pueblos, hay un solo pueblo, una sola historia. El lugar de la esperanza del reino es la toma de posición actual en la sociedad y en la historia en favor de un mundo más justo, más pacífico y más humano. Realidades concretas que piden una transformación de la sociedad. Por tanto, serán el fruto de una lucha, de una conquista. Es decir, todo lo que hace el mundo, cualquier persona, por blasfemo, por irreverente, por incrédulo que sea, pero si es algo que se considera que es una ayuda, una aportación a lo que se entiende como la sociedad que es futura, entonces se considera que es correcto, que esta persona está en buen camino. Es también el universalismo de que hablábamos. Bueno, en el año 79, en un congreso que hubo aquí en Barcelona, una personalidad muy afín a la teología de la liberación dijo lo siguiente: los hombres no se dividen en ateos y creyentes. Los hombres se dividen entre los que creen en el hombre y los que no creen en el hombre. Dios ha dejado de ser el termómetro, el punto de mira. Ahora es el hombre. Los que creen en el hombre y los que no creen en el hombre. Como si fuera posible ayudar al hombre sin Dios. Como si fuera posible defender los derechos del hombre sin defender los derechos de Dios. Entonces la Iglesia, el pueblo de Dios, queda reducida a la porción reflexiva de la humanidad. Yo supongo que es por ahí también por donde los recelos de Roma han empezado a despuntar, porque esta Iglesia del pueblo, que ha empezado a forjarse en Nicaragua y en Guatemala, que es independiente, que no escucha mucho la voz de sus maestros, en parte tiene este concepto, de que la Iglesia solo, aquella parte de la humanidad que sabe que hay Dios y que Dios quiere bendecirles. Pero en el fondo todos somos destinados y llamados a una salvación idéntica, tanto si creemos como si no. Esta disolución de la Iglesia en el mundo en la Iglesia. Hay un segundo aspecto, es la desvalorización del pecado personal. Las estructuras sociales y económicas, nos dice otro teólogo de la liberación, son la causa de todos los males. Por tanto, el problema del pecado no es un problema personal, es un problema estructural y colectivo. Basta con destruir las estructuras y tenemos la salvación al alcance de la mano. Ahora, esto es ingenuidad y es utopía.
En tercer lugar, una cristología deficiente. En particular, a este teólogo, John Sobrino, si se le hacen reproches, es en este sentido. Porque él presenta una imagen de Cristo que no sabes si Cristo es más tu ejemplo que tu Salvador. ¿Es Cristo un ejemplo o es Cristo realmente el Salvador? La cristología de la teología de la liberación, al menos en algunos de estos teólogos, es sumamente deficiente desde el punto de vista bíblico. Jesús es en todo caso el aliciente, el que nos anima, el que nos da impulso, pero nada más. Uno no nota que sea el Salvador, que con su espíritu penetra los corazones. Quizá estoy ahora también siendo injusto, porque seguramente habrá teólogos de la liberación que serán más correctos y estarán más cerca del Jesús bíblico. Estoy de acuerdo. Pero en Sobrino al menos, y en Gutiérrez, uno lee a veces páginas y páginas y páginas en que te está hablando de Cristo y no aparece nunca el Cristo Salvador. Es siempre el Cristo ejemplo. Hay más. Gustavo Gutiérrez llega a decir lo siguiente: a Cristo se le encuentra en cada hombre y encontramos a Cristo cuando encontramos al prójimo y le hallamos en nuestra relación con todos los hombres. Le hallamos sobre todo en nuestro compromiso e identificación con el proceso histórico de la humanidad y más que nada en los pobres. Una cuarta característica: las señales de los tiempos y no el Evangelio constituyen la norma para la teología de la liberación. Es la historia, es la realidad social la que prima, la que tiene la máxima autoridad. Cuidado, es cierto que nosotros tenemos que hacer una reflexión como cristianos que esté bien firme en la realidad. Esto es algo sobre lo que tenemos que hacer énfasis, por supuesto que sí. Pero otra cosa es convertir lo que se llama los signos de los tiempos en la norma, en la base de la doctrina. Es lo que sobre otra cuestión se ha dicho en muchas ocasiones. La palabra de Dios tiene que juzgar nuestra experiencia, no nuestra experiencia la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es la que tiene que juzgar y dar solución a las realidades tristes de este mundo. Pero no la realidad de ser la norma que obligue a la palabra a adaptarse a ellas. Bueno, y aparte de eso también se ha acusado a algunos, al menos algunos, no a todos, pero a algunos de los teólogos de la liberación, de ciertos flirteos con Bullmann, con el racionalismo teológico más exagerado. Voy a citar de nuevo a René Padilla, porque tiene un comentario sobre la teología de la liberación muy interesante, y es la crítica que le hace del hecho de que se utiliza el método marxista de análisis de la realidad sin ninguna crítica. Es decir, junto al Evangelio se coloca el Capital, junto a Jesús está Marx para guiarnos a entender el mundo en que vivimos. Y la cuestión es esta, dice René Padilla: el uso que la teología de la liberación hace del análisis sociopolítico marxista ¿es posible sin aceptar al mismo tiempo las premisas filosóficas que hay detrás de este análisis? Este es un punto de discusión sobre el que ahora se discute. Si es posible aceptar del marxismo algunas cosas sin captar, sin tomar, sin aceptar toda su visión del mundo, del hombre, de la historia, de la sociedad. Y entonces, dice René Padilla, no creo que tengamos que criticar a la teología de la liberación simplemente porque opta en favor de una ideología de izquierdas. Cuidado, porque hay muchos teólogos que escriben desde perspectivas ideológicas de derecha sin darse cuenta de ello. Adoptan una actitud que se puede llamar como capitalista, que impregna su forma de pensar y nadie se percata de ello. No, el problema con la teología de la liberación es que haya adoptado el punto de vista marxista sin haber realizado ninguna crítica previa de sus presupuestos. Y esto afecta mucho a la manera como luego los teólogos se acercan a la Biblia, porque se acercan a la Biblia con unas anteojeras de un cierto color y no de ningún otro. Y si uno empieza con un sistema ya hecho, ya no habrá manera de que la Escritura pueda ejercer su función de clarificar las cosas.
Así el método marxista de análisis es aceptado sin crítica, ciegamente. El mundo no se divide entre los pecadores que han de aceptar a Cristo y aquellos que lo hemos aceptado. El mundo se divide ciegamente entre los pecadores capitalistas y los pobres revolucionarios que luchan por su salvación. No se trata tampoco de convertir al opresor, sino aplastar al opresor. ¿Fue este el método de Cristo? Bueno, el próximo día entraremos más en toda esta cuestión, pero digamos ya ahora, pensemos solamente en un detalle. En el tiempo de Cristo había muchas corrientes también en lo político, en lo social, en lo económico. Fariseos, los saduceos, y había los celotes. Los celotes eran la ETA, como hemos ya dicho en otras ocasiones. Eran la ETA de los tiempos de Cristo. Eran los revolucionarios, los que tenían prisa, querían hacer las cosas rápidamente y violentamente. Pero Jesús no se unió a los celotes. Y Jesús tenía un apóstol convertido de este grupo que venía de los celotes. Cuando la Escritura se lee bajo el prisma controlador de cualquier perspectiva, sea la que sea, cualquier ideología, siempre los conceptos bíblicos son reinterpretados. Así, por ejemplo, el pecado queda reducido única y exclusivamente al pecado estructural, institucional. Y el personal se olvida, el personal no cuenta. Bien, para concluir, voy a leer lo que dice un teólogo protestante checo que huyó de la llamada primavera de Praga del 68, y tuvo que huir de su país, y hoy día está enseñando teología sistemática en Suiza, en Basilea. Es Millie Lockman. Y este hombre pone el dedo en un punto muy importante. Y está escribiendo a los teólogos de la teología de la liberación. No hay que olvidar un principio, que todo enganche indistanciado del mensaje evangélico a una ideología pone en peligro su identidad y su integridad. La ideología de la lucha de clases, que es el fundamento del análisis de la realidad social para la teología de la liberación, que identifica el problema de clase con las relaciones de la propiedad, infravalora otras formas de dominio y de privilegios que amenazan también a una sociedad socialista. La teología haría bien en dejarse enseñar por el marxismo los elementos alienadores del capitalismo, ¿de acuerdo? Pero no debería permitir que el marxismo le sugiera simplificadamente, ingenuamente, su respuesta al problema de la sede del mal. Y quizás, dice ahora aquí el teólogo Millie Lockman, dice: la antigua teología del pecado original no está tan anticuada, y de acuerdo con ella sabemos que existe una estrategia múltiple del mal en el mundo, que no se le puede derivar solo de una base única, por ejemplo, la económica, ni vencerla eliminando solo esta base. Hemos de descubrir que hay un desarrollo múltiple del mal, la presencia del mal multiforme en todas las estructuras del poder y también en una sociedad socialista. La cuestión de las relaciones políticas, culturales y religiosas no siempre tiene importancia secundaria, no se puede infravalorar a priori en favor de los problemas económicos. La teoría y la praxis marxista de que tanto se glorían los teólogos de la liberación ha fallado en este punto importante, porque incluso un político como Willy Brandt nos advertía: la experiencia ha mostrado que la libertad del individuo no es función exclusivamente del problema de propiedad, ni de una estructura económica, porque va también vinculado al autoritarismo político. Y el teólogo checo concluye: nosotros en Checoslovaquia sabemos mucho de esto. De ahí que la hermenéutica de la teología de la liberación es superficial en el manejo de los textos bíblicos e ingenua en el análisis social. Pero, sin embargo, hemos de reconocer que lleva una gran carga de humanismo, de humanidad, en la mayoría de los seguidores, en la mayoría de hombres que al fin y al cabo han sido formados en unas estructuras mentales y teológicas dadas. Y nosotros les decimos, lógicamente, que es triste y absurdo pedir prestadas herramientas a otras ideologías para hacer el análisis de la realidad social, cuando nosotros tenemos en la Biblia y en otros elementos
sociales y económicos las herramientas adecuadas. Tenemos sobre todo los profetas de Israel y muchos textos del Nuevo Testamento. Claro que otra cosa es si los cristianos evangélicos hemos utilizado siempre estas herramientas. Esto es otra historia. De ello hablaremos más en la tercera de las conferencias. Y para acabar, y esta vez sí que acabo, os lo aseguro, de verdad, digamos que el cristianismo supera todas las ideologías y todas las utopías. Y no puede comprometerse con ninguna de ellas, aunque pueda reconocer los valores que pueda haber en alguna de ellas. Las ideologías siempre tienen pretensiones de absoluto, y de ahí que el cristianismo no puede aceptar su esencia, porque el cristianismo también es por naturaleza absoluto. El mayor peligro de ciertos cristianos es el de caer insensiblemente en las redes de ideologías que le suplantarán progresivamente su universo de fe. Al fin y al cabo, la doctrina marxista es mesiánica. Nicolás Berdyaev, el gran filósofo ruso, lo vio así. El comunismo es una religión, y no es un azar que el marxismo trate de suplantar la esperanza cristiana, en la que ve una competencia directa. Por eso el cristiano siempre ha de sentirse intranquilo, tanto ante la injusticia como ante las falsas ofertas de solucionar la injusticia. Por otra parte, un análisis marxista de la sociedad que puede tener su validez en cuanto a descripción de la sociedad del siglo XIX nos plantea la pregunta de si también tiene su validez para el análisis de la sociedad actual. ¿No era el mismo Marx quien decía que no quería dar recetas de cocina para las ollas del porvenir? En cambio, la Biblia sí que tiene recetas para todas las épocas, porque es la palabra de siempre para el hombre de hoy, de mañana y de pasado mañana. El hombre, todo hombre, está hecho a imagen de Dios. Cristo asumió la naturaleza nuestra para redimirlo. El hombre redimido participa en el diálogo con el Padre, con el Hijo, y no hay otra manera de superar todas las deficiencias, todas las injusticias, que tomándonos en serio el Evangelio. Tomándonos conciencia de que Dios nos amó y se entregó, y que Él tiene en vistas un reino de perfección, de justicia, y por consiguiente nosotros debemos ser los adelantados de este reino y de esta justicia. Ahora, sobre todas las cosas, y aun reconociendo la verdad de que hay pecados de estructura, los hay, indudablemente, siempre en el trasfondo, siempre en última instancia, está el pecado personal de cada uno de nosotros, porque las realidades de pecado colectivo no son más que la suma de todos los pecados individuales. Quiero que acabemos con esta cita de una oración que solía elevar Agustín de Hipona. Dios nos ama, y alejarse de Él es morir. Alejarse de Dios es entrar en el reino de la muerte. Retornar a Él es resucitar. Y habitar en Él es vivir, a nivel personal y comunitario. Si algunos hermanos tienen dudas o quieren hacer alguna pregunta, pueden ponerla por escrito y luego me la dan, tanto hoy como el próximo día, y voy a tratar de responder en la medida de lo que pueda en los próximos días.